Muy buenos días, chicos, en este video hablaremos sobre la fuerza de rozamiento. En muy resumidas palabras, la fuerza de rozamiento es aquella que se opone al movimiento y surge por el contacto de los cuerpos. ¿Te imaginas un mundo sin rozamiento? No pudiéramos caminar, y si lográramos caminar, según el principio de inercia, que es la primera ley de Newton, solamente pudiéramos detenernos a base de choques. Imagínate estar caminando y que la única opción para poderte detener sea chocar con otra persona o con un objeto. Las leyes clásicas de rozamiento describen los factores en los que depende la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el otro. La fuerza de rozamiento no depende del área de contacto de ambos cuerpos, aunque sí de la naturaleza de sus materiales. La fuerza de rozamiento no depende de la velocidad a la que se deslicen los cuerpos. Y por último, la fuerza de rozamiento tiene sentido opuesto al movimiento de un cuerpo. Partiendo de estos factores, matemáticamente la fuerza de rozamiento se obtiene con la siguiente expresión, donde Fr es fuerza de rozamiento. Ese símbolo que vemos ahí es mu, la 12ª letra del alfabeto griego, que significa coeficiente de rozamiento, y la letra N mayúscula es la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción relaciona la oposición al desplazamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto según la intensidad del apoyo mutuo que experimentan. El valor del coeficiente de rozamiento es característico de cada par de materiales en contacto, aunque no es una propiedad exclusiva de un material. Esto depende además de muchos factores como lo es la temperatura, el acabado de la superficie, la velocidad relativa entre las superficies, etc. La fuerza de rozamiento está presente en cualquier situación. Sin embargo, me limitaré a explicar la interacción entre las fuerzas que hay cuando un objeto está en una superficie horizontal o cuando está en una superficie vertical. Cuando tenemos un objeto en una superficie horizontal, lo primero que podemos identificar rápidamente es el peso. El peso, como ya lo sabemos, siempre va a ser una fuerza vertical hacia abajo. Luego, otra fuerza que podemos identificar es la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza que ejerce la superficie hacia el objeto. Después, tenemos la fuerza que nosotros vamos a aplicar a un objeto para moverlo. Y después está la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser opuesto al movimiento. Si nosotros quisiéramos mover este objeto hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a actuar hacia la izquierda, siempre tratando de evitar el movimiento del cuerpo. Ya teniendo nuestro pequeño diagrama con nuestras 4 principales fuerzas, podemos analizar lo siguiente. Si nuestro objeto está en reposo, es decir, que no se está moviendo, podemos observar que el peso y la fuerza normal van a ser exactamente iguales, solamente que una va a ir hacia abajo y otra hacia arriba. Son sentidos opuestos, pero su valor va a ser el mismo. Igual pasa con la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. Ambas van a tener exactamente el mismo valor, pero una va hacia la derecha y otra hacia la izquierda. La situación cambia un poco cuando tenemos una superficie vertical. Primeramente tenemos la fuerza que estamos aplicando al cuerpo, tratando de que no se mueva, que no se caiga. Luego, otra fuerza que podemos identificar fácilmente es el peso. El peso sigue siendo una fuerza que va hacia abajo. Después, la fuerza que podemos identificar es la fuerza normal. La fuerza normal, recuerden, es la fuerza de la superficie al objeto. En este caso ya no va a ir de abajo hacia arriba como en la situación anterior, sino, como lo tenemos aquí, de izquierda a derecha. Y por último tenemos la fuerza de rozamiento.
La fuerza de rozamiento se encuentra de abajo hacia arriba en esta situación. Esto es porque si nosotros dejáramos de aplicar esa fuerza, ¿qué pasaría con ese pequeño bloque que tenemos ahí? Se movería hacia abajo, se caería. Entonces, la fuerza de rozamiento siempre es contrario al movimiento. Si esa caja tiende a moverse para abajo, la fuerza de rozamiento va a ir hacia arriba. Aquí también tenemos nuestras 4 fuerzas principales y podemos observar que el peso va a ser igual a la fuerza de rozamiento, solamente que una va hacia abajo y la otra va hacia arriba. La fuerza normal va a ser igual a la fuerza aplicada, solamente que una va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Todo esto cuando nuestro objeto está en reposo, cuando no se está moviendo. ¿Por qué les hago este análisis de la superficie horizontal y la superficie vertical? Porque las fuerzas no van a ser iguales en ambas situaciones. En la superficie horizontal, el peso es igual a la fuerza normal y la fuerza aplicada es igual a la fuerza de rozamiento. En una superficie vertical, el peso es igual a la fuerza de rozamiento y la fuerza normal es igual a la fuerza aplicada. Empezaremos con este primer ejercicio. Un cubo de 20 newtons descansa sobre una superficie horizontal. Inciso A. ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento? Inciso B. ¿Cuál es el valor de la fuerza que lo mantendrá en movimiento? Y nos dan 2 valores de nuestro coeficiente de rozamiento, 0.2 y 0.4. Antes de empezar a utilizar la fórmula que es de fuerza de rozamiento, hay que siempre dibujar nuestro diagrama para saber cómo van a estar acomodadas nuestras fuerzas. En este caso, el ejercicio nos dice que ese cubo, que es el cuerpo que vamos a analizar, está sobre una superficie horizontal. Sabemos que en este tema están involucradas 4 fuerzas. La fuerza que es vertical y va de arriba a abajo siempre va a ser el peso. Luego tenemos una fuerza que es la fuerza normal. Esta es la que ejerce la superficie al objeto. Como tenemos en el caso que es una superficie horizontal, la fuerza normal es la fuerza vertical que va de abajo hacia arriba, de la superficie a nuestro cubo. Luego, sabemos que tenemos otras 2 fuerzas, la fuerza aplicada y la fuerza que impide que movamos ese objeto, que es la fuerza de rozamiento. El ejercicio no nos dice nada si nosotros queremos mover ese cubo hacia la derecha o hacia la izquierda, así que podemos ponerla en la dirección que queramos. Yo lo pondré que el cubo lo quiero mover de izquierda a derecha y por lo tanto la fuerza de rozamiento va a estar en sentido contrario, tratando de evitar que yo mueva ese cubo. Ya que tenemos nuestro diagrama y nuestra fórmula, vamos a empezar a ver los datos. Nos dice que nuestro cubo es de 20 newtons. Esos 20 newtons viene siendo nuestro peso. Así que colocamos que el peso es igual a 20 newtons. Con este valor nosotros podemos calcular otra fuerza. Recuerden que aquí estos ejercicios se tratan de que tenemos 2 pares de fuerzas que van a ser iguales entre sí. El peso va a ser igual a la fuerza normal. Por lo tanto, también aquí ponemos 20 newtons. Luego nos dice que ese cubo de 20 newtons está descansando sobre una superficie, lo que significa que no se está moviendo. Tal vez ustedes se pregunten, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, si se dan cuenta, aquí nos dan 2 valores de nuestro coeficiente de rozamiento. ¿Por qué nos van a dar 2 valores? ¿Cuál de estos 2 valores voy a utilizar aquí en mi fórmula? Si nuestro objeto se está moviendo, vamos a utilizar un valor de ese coeficiente. Y si nuestro objeto está quietecito, vamos a utilizar otro valor. ¿Por qué se utilizan 2 valores diferentes? Imaginen la siguiente situación. Tal vez en algún momento de sus vidas les ha tocado empujar un mueble o un carro. Pero voy a irme con el ejemplo del carro.
¿En qué momento tienen que aplicar ustedes más fuerza? ¿Cuando el carro está quieto y quieren empezar a moverlo o cuando el carro ya se está moviendo? Por experiencia personal, y supongo que varios de ustedes van a concordar conmigo de que uno tiene que aplicar más fuerza cuando el carro está quieto. Una vez que logran que se mueva ese carro, como ya va con una cierta viadita, ya no es la misma fuerza que estás aplicando. Puedes aplicar un poquito menos para que ya se siga moviendo. Entonces, ¿en qué momento ese coeficiente de rozamiento será más alto o será más bajo? ¿En cuál momento tuvieron que aplicar mayor fuerza? Cuando está quieto, ¿verdad? Entonces, el coeficiente que sea de mayor valor significa que es el coeficiente de rozamiento estático cuando el objeto está quieto, cuando no está en movimiento. Cuando está en movimiento, nosotros tenemos que aplicar menos fuerza, así que el coeficiente de rozamiento que tenga menos valor va a ser el coeficiente de rozamiento cinético. Volviendo al ejercicio, tenemos el cubo está descansando, está quieto. Entonces, ¿qué coeficiente de rozamiento vamos a utilizar para encontrar el valor de la fuerza de rozamiento? Bueno, vamos a utilizar el coeficiente estático, el que sea el más grande. ¿Cuál es mayor, 0.2 o 0.4? Obviamente el 0.4. Entonces este valor lo vamos a sustituir en nuestro coeficiente de rozamiento. Y esta N que tenemos aquí es la fuerza normal. La fuerza normal en una situación cuando la superficie es horizontal es igual al peso. Entonces ya tenemos nuestros dos datos para sustituir en la fórmula. El resultado a multiplicar nuestros datos nos da 8 newtons. Ese es el valor de la fuerza de rozamiento. Ese es el resultado de nuestro primer inciso, el inciso A. ¿Qué significa esos 8 newtons? Bueno, es el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos aplicar una fuerza de 7 newtons a este cubo? Si aplicáramos una fuerza de 7 newtons, la fuerza de rozamiento es mayor. Quiere decir que no lograríamos mover el objeto. Así que en conclusión, si la fuerza aplicada a un objeto es menor a la fuerza de rozamiento, el objeto no se va a mover. ¿Qué pasará si la fuerza aplicada es de 8 newtons? Es igual a la fuerza de rozamiento. El objeto está a punto de moverse, pero no se mueve. Está en ese pequeño momento, en ese pequeño instante en que ya casi vencen ese rozamiento. ¿Y qué pasa si la fuerza aplicada es mayor a la fuerza de rozamiento? Sea mayor aunque sea un poquito. Bueno, el objeto ya se va a empezar a mover. Así que aquí viene nuestro segundo inciso, el inciso B. ¿Cuál es el valor de la fuerza que lo mantendrá en movimiento? ¿Qué fuerza tenemos que aplicar nosotros una vez que este cubo ya se está moviendo? Sabemos que para empezar a mover este cubo tenemos que aplicar una fuerza mayor a 8 newtons. Pero también les acabo de mencionar que una vez que se está moviendo el objeto, ya no es la misma fuerza la que tenemos que aplicar. Tendremos que aplicar menos, ya que es mucho más fácil empujar un objeto cuando este ya se está moviendo. Así que tenemos que determinar la fuerza de rozamiento que tiene este cuerpo cuando se está moviendo. Es donde vamos a utilizar nuestro coeficiente de rozamiento cinético. Así que hacer la multiplicación de nuestro coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal, que va a ser la misma de 20 newtons, porque el objeto al moverse no cambió su peso, sigue siendo el mismo peso. Realizamos la multiplicación y nos sale una fuerza de rozamiento de 4 newtons. Si se dan cuenta, cuando este cubo ya está en movimiento, la fuerza de rozamiento disminuye considerablemente. Ya no va a ser necesario aplicar una fuerza mayor a 8 newtons. Con que estemos aplicando una de 4 newtons es suficiente.
Si empezamos a aplicar una fuerza menor a la de la fuerza de rozamiento, menor a 4 newtons, el objeto se va a detener. Si aplicamos una fuerza de 4 newtons, el objeto seguirá moviéndose, pero con una misma velocidad, en un movimiento constante. Y si llegamos a aplicar una fuerza mayor a 4 newtons, pues la velocidad de este cuerpo va a estar aumentando. Así que la mínima fuerza que podemos aplicar para que este objeto se mantenga en movimiento va a ser la de 4 newtons. Una caja de 8 kilogramos se encuentra sostenida en una pared por una persona. Calcula la fuerza que debe de aplicar para que la caja no se mueva. Y nos dan dos valores de coeficiente de rozamiento. El coeficiente cinético de 0.3 y el coeficiente estático de 0.7. Recuerden que el coeficiente estático siempre es el mayor. Lo primero aquí es analizar qué tipo de situación tenemos. ¿Tenemos una superficie horizontal, una vertical o alguna inclinación? En este caso estamos hablando de una caja en una pared, así que es una situación que implica una superficie vertical. Vamos a realizar nuestro diagrama. Tenemos nuestra superficie vertical, nuestro objeto y las 4 fuerzas que nos interesa para esta situación en el caso de rozamiento. Sabemos que el peso es la fuerza que siempre es vertical de arriba hacia abajo. También sabemos que la fuerza normal es aquella que va de la superficie al objeto. Tenemos nuestra superficie, que es la pared, y tenemos nuestro objeto, así que esta de aquí es nuestra fuerza normal. Ahora bien, se trata de un objeto sostenido en una pared, así que para que este objeto no se caiga, la fuerza que nosotros aplicamos va a ir, en este caso, de derecha a izquierda. Aquí tenemos la fuerza aplicada. Si nosotros dejáramos de aplicar esta fuerza, ¿hacia dónde se movería esta caja? Hacia abajo, ¿verdad? Se caería. Entonces, la fuerza de rozamiento siempre se va a oponer al movimiento. Si esta caja tiende a irse para abajo, entonces la fuerza de rozamiento va a ser hacia arriba. Aquí tenemos nuestra fuerza de rozamiento. El ejercicio nos pide que calculemos la fuerza que debe de aplicar una persona para que esta caja no se mueva. Entonces aquí nuestra incógnita es la fuerza aplicada. Tal vez se preguntarán, entonces la fórmula de fuerza de rozamiento no nos va a servir, porque en nuestra fórmula tenemos fuerza de rozamiento, el coeficiente y la fuerza normal. ¿Por qué utilizar esa fórmula? Bueno, simplemente porque aquí tenemos dos pares de fuerzas que son iguales. La fuerza aplicada, ¿a qué es igual? A la fuerza normal. En este caso, estas son iguales, tienen el mismo valor, pero sentido opuesto. Si ustedes quieren averiguar cuánto es la fuerza aplicada para este tema, tienen que encontrar la fuerza normal. Y la fuerza normal sí la tenemos en nuestra fórmula. Bueno, ya sabemos cuál va a ser nuestro valor desconocido. Va a ser n. ¿El coeficiente de rozamiento lo conocemos? Sí. Estamos hablando de que la caja tiene que estar quieta. Estamos tratando de que no se mueva. Entonces, ¿qué coeficiente de rozamiento vamos a utilizar? ¿El cinético o el estático? El estático, y es el que es el de mayor valor. Así que utilizaremos el valor de 0.7. Ok, ya conocemos nuestro coeficiente de rozamiento, pero ¿conocemos fuerza de rozamiento? Recuerden que una ecuación nosotros no la podemos utilizar cuando tenemos dos valores desconocidos. Ya dijimos que nuestro valor desconocido es n. ¿Podemos conocer fuerza de rozamiento? Según nuestro diagrama, la fuerza de rozamiento es igual al peso. ¿Tenemos el peso del objeto? Aquí nos dice que son 8 kilogramos, pero ¿a poco el peso se mide en kilogramos? No.
el peso es en newtons también. Entonces, esos 8 kilogramos, ¿qué vendría siendo? La masa. ¿Y podemos convertir la masa a peso? Claro que sí. Recuerden que tenemos esta fórmula del peso. Peso es igual a masa por la gravedad. Así que simplemente multiplicamos los 8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, y nos da un peso de 78.4 newtons. Y ese peso va a ser igual a la fuerza de rozamiento, son iguales. Si se dan cuenta, solamente el único valor que no conoceríamos de esa fórmula de fuerza de rozamiento sería la fuerza normal. Aquí tendríamos que hacer un pequeño despeje, dejar nuestro valor desconocido separado, solito. ¿Qué nos está estorbando ahí para que nuestra fuerza normal esté sola? Esta está multiplicando con el coeficiente de rozamiento. Si es una multiplicación, el coeficiente de rozamiento va a pasar al otro lado del igual, dividiendo, quedándonos así. Si dividimos la fuerza de rozamiento entre el coeficiente de rozamiento, nos va a dar el valor de nuestra fuerza normal. Ya teniendo nuestro despeje, podemos hacer la sustitución de datos. La fuerza de rozamiento tiene un valor de 78.4 newtons y lo dividimos entre el coeficiente de rozamiento de 0.7, el que está estático, porque nuestro ejercicio nos dice que queremos que este cuerpo no se mueva, que esté quieto. La división nos da un resultado de 112 newtons y ese es el resultado de nuestra fuerza normal. Así que, ¿cuál sería el análisis de esta situación? ¿Qué pasaría si aplicamos una fuerza menor a 112 newtons? La caja se va a mover, se va a caer. ¿Qué pasaría si aplicamos una fuerza de 112 newtons? La caja no se va a mover. Estaría a punto de moverse, pero no se mueve. ¿Y qué pasa si aplicamos una fuerza mayor de 112 newtons? Pues con mayor razón la caja no se va a mover, va a seguir en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es la fuerza que debe de aplicar esta persona para que la caja no se mueva? Debe de aplicar una fuerza mayor o igual a 112 newtons. Bueno chicos, espero que en este video les haya quedado claro el cómo utilizar esta fórmula de fuerza de rozamiento. Como pudieron observar, no es lo mismo tener un objeto en la superficie horizontal o en una superficie vertical. Así que deben de estar muy atentos a la información que les dé su ejercicio. Mi nombre es Wendy Trizón y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!